El aire de Guadalajara olía a gasolina quemada y tortillas recién hechas aquella noche de agosto de 1980. Las calles de la colonia Analco se vaciaban lentamente mientras los últimos vendedores ambulantes recogían sus puestos bajo los faroles amarillentos que apenas alumbraban las banquetas agrietadas. La crisis económica había mordido fuerte a la ciudad. Los precios subían cada semana. El dólar amenazaba con duplicar su valor, y las deudas ahogaban a familias enteras que apenas unos años atrás habían creído en la prosperidad del petróleo mexicano. En ese México de finales de los 70, donde la población de Guadalajara acababa de superar los 2,5 millones de habitantes, 4 jóvenes se reunían en un cuarto de azotea que rentaban por 200 pesos mensuales, planeando algo que cambiaría sus vidas para siempre. Roberto Valdés tenía 23 años y manos callosas de trabajar en una fábrica de calzado del sector Libertad, donde la clase trabajadora se amontonaba en vecindades que crecían sin control hacia las periferias de la ciudad. Su rostro anguloso y sus ojos hundidos reflejaban noches sin dormir, pensando en cómo escapar de una vida que se repetía monótonamente. Levantarse a las 5 de la mañana, tomar el camión que retumbaba con cumbias a todo volumen, trabajar 12 horas pegando suelas, regresar al cuarto donde apenas cabía un colchón y una estufa de 2 hornillas. Pero Roberto tenía un sueño que lo mantenía despierto: cruzar la frontera, llegar a California, conseguir dólares de verdad, no esos papeles que cada día valían menos en su bolsillo. Para eso necesitaba dinero, mucho dinero, y rápido. Si disfrutas de estas historias, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber que esta comunidad crece cada día. Junto a Roberto estaban sus compañeros de la fábrica, Javier Montes, un muchacho de 22 años, con una sonrisa torcida y una cicatriz en la ceja izquierda que se había ganado en una pelea de cantina. Ramiro Solís, el mayor del grupo con 26 años, cabello negro peinado hacia atrás, con brillantina barata y una forma de hablar pausada que le daba cierta autoridad. Y finalmente, Daniel Ochoa, apenas 20 años recién cumplidos, el más callado de todos, con ojos nerviosos que no dejaban de moverse cuando estaba tenso. Los 4 compartían algo más que el trabajo en la fábrica. Compartían la desesperación de ver cómo sus sueldos se evaporaban entre la inflación galopante y las deudas familiares que crecían como maleza. La idea había surgido 3 meses atrás, durante una de esas noches en que el calor de Guadalajara no dejaba dormir, y ellos se sentaban en la azotea a beber cerveza tibia mientras miraban las luces de la ciudad extenderse hacia el horizonte. Ramiro había comentado casi de broma sobre la joyería La Perla de Occidente en el centro de la ciudad, donde su tía trabajaba como limpiadora 2 veces por semana. Según ella, los dueños guardaban las piezas más valiosas en una caja fuerte antigua en la trastienda, y los fines de semana solo quedaba un velador viejo que se la pasaba dormido en una silla. Con lo que hay ahí dentro podríamos irnos todos al norte y empezar de nuevo, había dicho Ramiro. Y aunque los demás se rieron en ese momento, la semilla quedó plantada. Las semanas siguientes fueron de observación meticulosa. Roberto se encargó de vigilar los movimientos de la joyería durante sus días libres, sentándose en la banca de la plaza cercana con un periódico en las manos, mientras contaba cuántas personas entraban y salían, a qué hora cerraban, quién abría por las mañanas. Javier consiguió, a través de un primo que trabajaba en herrería, las herramientas necesarias: 2 palanquetas, un martillo pesado, una lima de metal y guantes de trabajo. Ramiro habló con su tía, con cuidado, extrayendo información sin levantar sospechas.
La combinación de la caja fuerte era conocida solo por don Emilio, el dueño, pero la puerta trasera de la joyería tenía una cerradura tan vieja que cualquier alambre grueso podría abrirla. Daniel, el más joven, era quien menos hablaba, pero quien más temía. Había aceptado participar porque su madre estaba enferma de diabetes y necesitaba medicinas que costaban más de lo que ganaba en un mes. El plan era simple, tal vez demasiado simple. El sábado 30 de agosto a las 2 de la madrugada, cuando las calles del centro histórico estaban desiertas, salvo por algún borracho perdido o alguna pareja de enamorados buscando sombras, entrarían por la puerta trasera de la joyería. Ramiro y Roberto se encargarían de abrir la caja fuerte usando el soplete que Javier había conseguido prestado de la fábrica. Javier haría guardia en la puerta, atento a cualquier patrulla policial que rondara la zona. Y Daniel esperaría en el coche, un Datsun destartalado del 76 que habían comprado entre todos por 3,000 pesos, listo para arrancar en cuanto salieran con el botín. Calculaban que necesitaban 20 minutos, media hora máximo. Después, se dividirían el dinero, quemarían la ropa que usaran esa noche, y cada uno tomaría caminos separados hacia la frontera en el transcurso de la siguiente semana. Pero la noche del 29 de agosto, apenas 12 horas antes del asalto, Daniel tocó la puerta del cuarto de Roberto con el rostro descompuesto y las manos temblorosas. «No puedo hacerlo», dijo con voz quebrada mientras se dejaba caer en el colchón. «Soñé que nos atrapaban, que nos metían a la cárcel y mi mamá se moría sola en el hospital». Roberto lo miró con una mezcla de comprensión y frustración. Llevaban meses preparando esto. Habían invertido cada centavo que tenían en el coche y las herramientas. Habían arriesgado demasiado como para echarse para atrás ahora. «Nadie nos va a atrapar», le dijo Roberto, poniendo una mano en su hombro. «Esto no es como en las películas. Vamos a entrar, vamos a salir, y en una semana estarás cruzando el río con suficiente dinero para curar a tu madre y empezar de nuevo». Las palabras de Roberto sonaban convincentes, pero ni él mismo las creía del todo. La verdad era que ninguno de ellos había hecho algo así antes. Eran trabajadores, no criminales. Sin embargo, la desesperación tiene una forma de nublar el juicio, de hacer que lo imposible parezca razonable y lo peligroso parezca necesario. Esa noche, los cuatro se reunieron por última vez en la azotea. Ramiro llevó una botella de tequila barato y sirvió 4 vasos de plástico. «Por la libertad», dijo levantando su vaso. «Por salir de esta mierda de vida», agregó Javier. Daniel levantó su vaso en silencio, con los ojos brillosos. Roberto fue el último en brindar, por no volver nunca a este pinche lugar. A la 1:30 de la madrugada del 30 de agosto, el Datsun avanzaba lentamente por las calles oscuras de Guadalajara. Roberto iba al volante, con un pasamontañas negro enrollado en el bolsillo de su pantalón. Javier iba en el asiento del copiloto, revisando por tercera vez las herramientas en una mochila de lona. En el asiento trasero, Ramiro fumaba un cigarro con la ventana abierta, mientras Daniel miraba fijamente sus manos, que no dejaban de temblar. El silencio dentro del coche era denso, interrumpido solo por el ruido del motor y el ocasional ladrido de algún perro callejero. Las calles del centro histórico estaban desiertas. Las construcciones coloniales proyectaban sombras alargadas bajo la luz mortecina de los faroles. Roberto estacionó el coche a 2 cuadras de la joyería, en una calleja sin iluminación donde los edificios viejos se apretujaban unos contra otros, formando un corredor estrecho. «Nos vemos en 20 minutos», dijo mientras se colocaba el pasamontañas. Los otros 3 hicieron lo mismo, transformándose en figuras anónimas y amenazantes.
Caminaron en silencio por la banqueta, pegados a las paredes, evitando las pocas zonas iluminadas. La joyería, la Perla de Occidente, estaba en una esquina de la calle Morelos, con un aparador que durante el día exhibía collares de oro y anillos con piedras brillantes, pero que ahora estaba cubierto por una cortina metálica oxidada. La puerta trasera daba a un callejón donde se acumulaba la basura de los comercios vecinos. Ramiro sacó un alambre grueso y lo insertó en la cerradura, moviéndolo con cuidado mientras escuchaba los chasquidos internos del mecanismo. 30 segundos después, la puerta cedió con un crujido suave. Los cuatro entraron a la trastienda de la joyería, donde el olor a humedad y metal se mezclaba con el aroma dulzón de algún perfume barato. Roberto encendió una linterna pequeña que apenas iluminaba 1 metro adelante. «Javier, quédate en la puerta», susurró. «Daniel, tú conmigo y con Ramiro». La caja fuerte estaba exactamente donde la tía de Ramiro había dicho, detrás de un escritorio viejo, empotrada en la pared, una estructura metálica gris con una rueda de combinación en el centro. Ramiro se arrodilló frente a ella y sacó el soplete mientras Roberto sostenía la linterna. «Esto va a hacer ruido», murmuró Ramiro. «No hay otra forma». Encendió el soplete y una llama azul intensa brotó de la boquilla, iluminando la habitación con un resplandor fantasmal. El metal comenzó a enrojecerse mientras Ramiro concentraba el fuego en las bisagras de la puerta de la caja fuerte. El sonido era un siseo constante que a Daniel le parecía un grito que alertaría a toda la ciudad. Los minutos se arrastraban como horas. Roberto miraba su reloj cada 30 segundos, 5 minutos, 10 minutos, 15. El sudor corría por debajo de los pasamontañas, haciéndoles picar la piel. Finalmente, después de 18 minutos que parecieron una eternidad, la puerta de la caja fuerte cedió con un gemido metálico. Ramiro la abrió con la palanqueta y Roberto acercó la linterna. Dentro había cajas de terciopelo negro, bolsas de tela con joyas sueltas y varios fajos de billetes amarrados con ligas. «Esto es», susurró Roberto con una mezcla de euforia y terror. «Agarra todo». Llenaron la mochila rápidamente, sin contar, sin pensar, solo metiendo todo lo que podían. Daniel guardó los fajos de billetes en los bolsillos de su chamarra. Ramiro tomó las cadenas de oro más gruesas. Estaban a punto de salir cuando escucharon un sonido que les heló la sangre. Pasos acercándose por el callejón trasero. Javier asomó la cabeza por la puerta y su voz llegó en un susurro urgente. «Viene alguien, apaguen la luz». Roberto apagó la linterna de inmediato y los cuatro se quedaron inmóviles en la oscuridad, con los corazones latiendo tan fuerte que les parecía que podrían escucharse desde la calle. Los pasos se acercaban, lentos, deliberados. Luego, una voz. «¿Quién anda ahí?» Era un hombre mayor, probablemente el velador que según la tía de Ramiro debería estar dormido en su silla. Roberto sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Ramiro apretó la palanqueta en su mano. Javier, desde la puerta, hizo una seña desesperada. Había que salir ya, pero el velador estaba bloqueando la salida trasera. «Salgan o llamo a la policía», dijo el hombre, y ahora su voz sonaba más cerca, casi en la puerta. Fue Ramiro quien tomó la decisión. «Vamos por delante», susurró señalando hacia el interior de la joyería, donde la puerta principal daba a la calle Morelos. Corrieron en la oscuridad, tropezando con cajas y muebles. El velador gritó y finalmente encendió una linterna, iluminando sus siluetas enmascaradas. Ramiro usó la palanqueta para romper el pestillo de la puerta principal. El metal saltó con un estruendo que resonó en la calle vacía. Salieron a la banqueta como animales despavoridos, corriendo sin mirar atrás. Detrás de ellos, el velador gritaba: «¡Ladrones! ¡Auxilio!».
Las calles del centro histórico, que minutos antes parecían un cementerio silencioso, ahora se llenaban de ecos. Los cuatro corrían, separándose sin querer. Roberto y Ramiro doblaron a la izquierda hacia donde habían dejado el coche. Javier corrió recto por la calle Morelos. Daniel, presa del pánico, dio la vuelta a la derecha, perdiéndose en un laberinto de callejones. A lo lejos se escuchó una sirena. ¡El coche! ¡El coche!, gritó Roberto. Llegaron al Datsun jadeando, con las manos temblorosas luchando con las llaves. Ramiro miró hacia atrás. ¿Dónde están Javier y Daniel? Roberto arrancó el motor. No hay tiempo, suban. Pero Ramiro no subió. Tenemos que esperarlos, dijo mientras miraba hacia la esquina. Las sirenas sonaban cada vez más cerca, el ulular agudo cortando la noche. ¡Sube! ¡O te dejo!, gritó Roberto con la voz quebrada por el miedo. Fue entonces cuando vieron a Javier aparecer corriendo por la esquina, el pasamontañas medio arrancado, revelando su rostro sudoroso y aterrorizado. ¡Arranca! ¡Arranca!, gritó mientras se lanzaba al asiento trasero. Roberto pisó el acelerador sin esperar a que cerrara la puerta completamente. El Datsun salió disparado por la calle, derrapando en la esquina, alejándose del centro mientras las sirenas se multiplicaban detrás de ellos. ¿Y Daniel?, preguntó Javier entre jadeos. Nadie respondió. Roberto conducía como poseído, tomando calles al azar, tratando de alejarse lo más posible. Ramiro miraba por la ventana trasera, esperando ver las luces rojas y azules de las patrullas, pero por ahora solo había oscuridad. «Tenemos que volver por él», dijo Ramiro. «Está solo. Lo van a atrapar». Roberto apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «Si volvemos, nos atrapan a todos». Daniel sabía los riesgos. Las palabras sonaban crueles incluso para él mismo, pero en ese momento solo existía el instinto de supervivencia. Condujeron durante 1 hora por las calles de Guadalajara, dando vueltas sin rumbo fijo, asegurándose de que nadie los seguía. Finalmente, Roberto estacionó el coche en un lote baldío cerca del sector Libertad, donde las casas precarias se amontonaban en las periferias de la ciudad. Se quitaron los pasamontañas y por primera vez se miraron a los ojos sin las máscaras. Javier tenía un corte en la mejilla. Probablemente se había golpeado al correr. Ramiro temblaba, no de frío, sino de adrenalina. Roberto solo podía pensar en Daniel, en sus ojos asustados, en sus manos temblorosas, en su madre enferma esperándolo en casa. «Tenemos que contar el dinero», dijo Javier rompiendo el silencio. Vaciaron la mochila en el asiento trasero. Cadenas de oro, anillos con piedras preciosas, aretes de perlas y los fajos de billetes que Daniel había guardado en sus bolsillos, pero que habían quedado en la mochila. Contaron rápidamente bajo la luz mortecina de un farol lejano. Había aproximadamente 120,000 pesos en efectivo y joyas que, según Ramiro, podrían valer otros 200,000 si encontraban quien las comprara sin hacer preguntas. Era mucho dinero, suficiente para cruzar la frontera y empezar de nuevo. Pero el precio ya había comenzado a cobrarse. «¿Qué hacemos con la parte de Daniel?», preguntó Javier. Roberto guardó silencio por un momento. Luego dijo: «La guardamos. Si aparece en los próximos días, se la damos. Si no…». No terminó la frase porque todos sabían lo que significaba. Si Daniel no aparecía, significaba que estaba en manos de la policía, y si estaba en manos de la policía, eventualmente hablaría. Los interrogatorios en 1980 no eran como los de las películas, eran brutales, directos, diseñados para romper la voluntad de cualquiera. Daniel era el más débil de los cuatro, el que menos aguantaría la presión. Los días siguientes fueron de paranoia constante.
Roberto no volvió a la fábrica. Simplemente desapareció de su cuarto de azotea, llevándose solo lo indispensable. Javier hizo lo mismo, mudándose a casa de un primo en Zapopan, donde las clases medias empezaban a migrar formando nuevos vecindarios. Ramiro fue el único que se arriesgó a volver a la fábrica durante 2 días más, tratando de mantener las apariencias, pero el martes por la mañana, cuando vio a 2 hombres de traje preguntando por Roberto y Javier en la entrada, supo que tenía que irse. Se escabulló por la puerta trasera y nunca más regresó. Las noticias del asalto salieron en los periódicos locales el domingo 31 de agosto. Asalto violento en joyería del centro histórico, decía el titular. El artículo mencionaba que 4 hombres enmascarados habían robado joyas y dinero por un valor estimado de 300,000 pesos, y que uno de los asaltantes había sido detenido por la policía mientras huía por las calles aledañas. No daban el nombre del detenido por ser menor de edad, lo cual confundió a Roberto cuando leyó la nota. Daniel tenía 20 años, no era menor, pero luego recordó que Daniel siempre había mentido sobre su edad para conseguir el trabajo en la fábrica. En realidad tenía 17, apenas un niño jugando a ser adulto. La confirmación llegó 3 días después, cuando Ramiro, arriesgándose demasiado, pasó por la casa de la madre de Daniel. La encontró llorando en el umbral de la puerta, con un rosario entre las manos. «Se llevaron a mi hijo», dijo entre sollozos. «Lo golpearon, lo metieron a una celda y ahora dicen que es un ladrón». Ramiro le dio todo el dinero que llevaba en ese momento, 2,000 pesos arrugados, y le dijo que lo sentía. Ella lo miró con ojos vacíos y le preguntó, «Tú también estabas ahí, ¿verdad?». Ramiro no respondió, solo dio media vuelta y se alejó caminando rápido, mientras sentía la mirada de la mujer clavada en su espalda. Daniel no resistió mucho la presión del interrogatorio. Al tercer día confesó todo, los nombres de sus compañeros, el plan completo, dónde habían comprado el coche, quién había conseguido las herramientas. La policía emitió órdenes de aprehensión contra Roberto Valdés, Javier Montes y Ramiro Solís por robo con violencia. Sus fotografías, tomadas de las credenciales de la fábrica, aparecieron en los periódicos locales. «Se busca», decían los carteles que comenzaron a aparecer en postes y paredes del centro de Guadalajara. La caza había comenzado. Roberto fue el primero en tomar la decisión de huir de la ciudad. Tenía contactos en Tijuana, amigos de un primo que trabajaban cruzando gente a Estados Unidos. Con 40,000 pesos en el bolsillo y un corazón que latía entre el miedo y la esperanza, abordó un autobús de segunda clase hacia el norte una madrugada de septiembre. Se sentó en el asiento trasero, con una gorra calada hasta las cejas y lentes oscuros que apenas dejaban ver sus ojos. El viaje era largo, más de 2,000 kilómetros por carreteras que atravesaban desiertos y montañas. Cada vez que el autobús se detenía en algún retén policial, Roberto sentía que el estómago se le contraía, imaginando que en cualquier momento un oficial subiría y lo arrastraría esposado. Pero no pasó. El autobús llegó a Tijuana después de 36 horas de viaje, y Roberto bajó en una terminal polvorienta donde los vendedores ambulantes ofrecían tacos y refrescos tibios. Buscó a sus contactos en una cantina del centro, un lugar oscuro que olía a cerveza rancia y cigarros baratos. El coyote era un hombre de unos 40 años con una cicatriz que le cruzaba el cuello, que lo miró evaluando si era policía encubierto o cliente legítimo. $3,000 para cruzarte, dijo sin preámbulos. Mitad ahora, mitad cuando estés del otro lado. Roberto convirtió 20,000 pesos en dólares en una casa de cambio clandestina donde le robaron en el tipo de cambio, pero no tenía opción.
Esa misma noche cruzó el río en un grupo de 15 personas, arrastrándose por el lodo bajo un cielo sin estrellas, sintiendo el agua fría del río Bravo morderle la piel. Llegó a San Diego sin dinero, sin documentos, sin nada más que la ropa mojada que llevaba puesta. Durmió 3 noches en un parque hasta que consiguió trabajo lavando platos en un restaurante mexicano donde el dueño no hacía preguntas. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses. Roberto trabajaba 18 horas diarias, ahorraba cada centavo, y por las noches, en el cuarto que compartía con otros 5 inmigrantes, se preguntaba qué había sido de Javier, de Ramiro, de Daniel. A veces soñaba con aquella noche de agosto, con el siseo del soplete, con los gritos del velador, con las sirenas acercándose. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, y entonces recordaba que había escapado, que estaba vivo, que había logrado lo que se propusieron aquella noche en la azotea, salir de esa vida de mierda. Mientras tanto, en Guadalajara, Javier no había tenido la misma suerte. Intentó esconderse en casa de su primo en Zapopan durante 2 semanas, pero la paranoia lo consumía. No podía salir a la calle sin sentir que todos lo miraban, que todos reconocían su cara de los carteles de "Se busca". Su primo comenzó a presionarlo para que se fuera. Tener un fugitivo en casa era demasiado riesgo. Javier tomó su parte del botín, unas 30,000 pesos y varias joyas que aún no había vendido, y decidió que también se iría al norte, pero por una ruta diferente. Cruzaría por Sonora, donde tenía un tío que trabajaba en una mina. El error de Javier fue intentar vender algunas de las joyas antes de irse. Necesitaba más efectivo para pagar el cruce y pensó que una transacción rápida en el mercado de San Juan de Dios no levantaría sospechas. Fue a ver a un comprador de oro que supuestamente era discreto, un hombre gordo que tenía un puesto en el segundo piso del mercado, entre vendedores de herbolaria y ropa usada. Le mostró 3 cadenas de oro gruesas y 2 anillos con piedras. El comprador las examinó con una lupa, asintió y le ofreció 12,000 pesos por todo. Era menos de lo que valían, pero Javier aceptó. Solo quería el dinero y salir de ahí lo antes posible. Lo que Javier no sabía era que el comprador de oro era informante de la policía. 20 minutos después de la transacción, cuando Javier caminaba por los pasillos abarrotados del mercado con los 12,000 pesos en el bolsillo, 3 agentes de civil lo rodearon. «Javier Montes, estás arrestado por robo con violencia», dijo uno de ellos mientras le torcía el brazo a la espalda. Javier intentó resistirse, pero un golpe en las costillas lo dejó sin aire. Lo arrastraron por el mercado mientras los vendedores miraban con curiosidad y miedo. Nadie intervino. En Guadalajara de 1980, nadie se metía en problemas con la policía. Javier fue llevado a la misma celda donde habían tenido a Daniel. Era un cuarto húmedo en los separos de la comandancia, con paredes manchadas de humedad y un olor nauseabundo que se metía en la garganta. Lo interrogaron durante horas, usando métodos que dejaban marcas internas, pero pocas externas. Le preguntaban por Roberto, por Ramiro, por dónde estaban escondidos, dónde estaba el resto del botín. Javier aguantó el primer día, el segundo, pero al tercero, cuando le dijeron que su madre había sido detenida como cómplice y que pasaría años en prisión si él no cooperaba, se derrumbó. Roberto huyó al norte, dijo con la voz quebrada. «No sé dónde está Ramiro. Eso es todo lo que sé, lo juro». La confesión de Javier selló su destino. Fue sentenciado a 8 años de prisión por robo con violencia, una sentencia que lo envió al penal de Puente Grande, donde los días se arrastraban en una rutina de violencia contenida y desesperanza crónica. Daniel, por ser menor de edad, fue enviado a un tutelar de menores donde pasaría 3 años hasta cumplir la mayoría de edad.
momento en el cual sería transferido a una prisión de adultos para cumplir el resto de su condena. Su madre lo visitaba cada domingo, con el rostro cada vez más demacrado, con la diabetes comiéndole la visión y las fuerzas. Daniel le pedía perdón cada vez, y ella solo lloraba en silencio al otro lado del vidrio que los separaba. Ramiro fue el único, además de Roberto, que logró evitar la captura durante los primeros meses. Se escondió en Colima, en un pueblo costero donde nadie lo conocía y donde podía trabajar en las salinas sin dar muchas explicaciones. Usaba un nombre falso, evitaba hacer amistades y cada noche contaba el dinero que le quedaba, 25,000 pesos que disminuían lentamente mientras esperaba el momento adecuado para intentar el cruce al norte. Pero la vida en el anonimato era una prisión en sí misma. No podía llamar a su familia, no podía regresar a Guadalajara, no podía confiar en nadie. La soledad lo estaba matando lentamente. En noviembre de 1980, después de 3 meses de esconderse, Ramiro tomó una decisión estúpida y desesperada. Regresó a Guadalajara para ver a su madre. Solo una noche, se dijo a sí mismo. Solo para abrazarla y decirle que estaba bien, que no se preocupara. Se disfrazó lo mejor que pudo con lentes oscuros y un sombrero de paja, y tomó un autobús de regreso a la ciudad que había jurado no volver a pisar. Llegó de noche y caminó por las calles de la colonia Analco hasta la casa de su madre, una vivienda modesta con paredes de adobe y techo de lámina. Su madre casi se desmaya cuando lo vio. Lo abrazó llorando, lo llenó de besos, le preparó de comer mientras él le contaba en voz baja todo lo que había pasado. «Tienes que entregarte», le dijo ella mientras le acariciaba el cabello como cuando era niño. «Esto no es vida, hijo. Vivir huyendo no es vida». Ramiro sabía que tenía razón, pero el miedo a la prisión era más fuerte que la razón. Se quedó esa noche en casa de su madre, durmiendo en su antigua habitación, y por primera vez en meses durmió sin sobresaltos, pero alguien lo había visto. Un vecino, un hombre que había leído sobre el caso en los periódicos y que reconoció a Ramiro a pesar del disfraz. Esa misma noche hizo una llamada anónima a la policía. A las 5 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a teñir el cielo de naranja, la casa de la madre de Ramiro fue rodeada por patrullas. Los golpes en la puerta despertaron a Ramiro de un sueño donde corría por calles infinitas sin poder encontrar la salida. Abrió los ojos y supo, sin necesidad de mirar por la ventana, que todo había terminado. Se entregó sin resistencia. Salió de la casa con las manos en alto mientras su madre gritaba y lloraba en el umbral de la puerta. Los agentes lo esposaron y lo metieron en una patrulla mientras los vecinos salían de sus casas para ver el espectáculo. Ramiro miró por última vez la cara de su madre y le dijo: «Perdóname, mamá». Ella solo lloraba, sostenida por una vecina para no derrumbarse. Ramiro fue llevado a la comandancia, interrogado brevemente. Ya tenían toda la información que necesitaban, gracias a las confesiones de Daniel y Javier, y sentenciado a 10 años de prisión por ser considerado el cabecilla del grupo. Para finales de 1980, 3 de los 4 asaltantes estaban tras las rejas. Daniel en el tutelar de menores, Javier y Ramiro en el penal de Puente Grande, compartiendo el mismo destino pero en celdas separadas, sin hablarse, sin mirarse, cada uno cargando con la culpa y el arrepentimiento a su manera. Solo Roberto había escapado, y mientras sus antiguos compañeros cumplían condena, él construía una nueva vida al otro lado de la frontera, una vida basada en el silencio y el olvido. Los años pasaron con la crueldad lenta de las condenas largas. Daniel cumplió 3 años en el tutelar y fue transferido a una prisión de adultos donde cumplió otros 4 años más.
Su madre murió 2 años antes de que saliera. La diabetes finalmente se la llevó en una cama de hospital, donde Daniel no pudo estar presente porque los permisos para asistir a funerales eran casi imposibles de conseguir. Cuando salió en 1987, tenía 24 años, pero parecía tener 40. La prisión le había quitado la juventud y dejado solo una cáscara de lo que alguna vez fue aquel muchacho callado de ojos nerviosos. Javier salió en 1988 después de cumplir 8 años completos. No hubo reducción de condena, no hubo indultos. Salió un martes por la mañana, con la misma ropa con la que había entrado, ahora raída y desteñida, y con 300 pesos que le dieron como apoyo de reinserción. Intentó volver a la normalidad. Consiguió trabajo en una gasolinera, pero la mancha de antecedentes penales lo perseguía a todos lados. La gente lo miraba diferente cuando se enteraban. Las puertas se cerraban antes de que pudiera siquiera tocar. Ramiro fue el último en salir en 1990, después de cumplir 9 años y medio con reducción de condena por buena conducta. Salió convertido en un hombre gris, con el cabello completamente blanco, a pesar de tener apenas 35 años. Su madre había muerto 3 años atrás, su familia se había dispersado y nadie lo esperaba en la salida del penal. Caminó por las calles de Guadalajara, sintiendo que la ciudad había cambiado tanto que ya no la reconocía. Los edificios eran más altos, los coches más modernos, la gente vestía diferente, pero él seguía siendo el mismo, un ladrón fallido que había pagado el precio completo por una noche de desesperación. Los tres, Daniel, Javier y Ramiro, se encontraron por casualidad en 1991 en una oficina de gobierno donde los ex convictos tenían que reportarse mensualmente como parte de su libertad condicional. Se reconocieron de inmediato a pesar de los años y los cambios. Se miraron en silencio por un momento, luego Daniel extendió la mano. «¿Cómo has estado?», preguntó con una voz que sonaba oxidada por el desuso. Javier estrechó su mano. «Sobreviviendo», respondió. Ramiro fue el último en unirse al saludo, y cuando lo hizo, simplemente dijo, «¿Alguna vez supieron algo de Roberto?». Nadie sabía nada. Roberto Valdés había desaparecido completamente, tragado por el norte, por la frontera, por el sueño americano que los 4 habían perseguido aquella noche de agosto de 1980. Había rumores, por supuesto. Alguien dijo haberlo visto en Los Ángeles trabajando en construcción. Otro juró que estaba en Texas con esposa americana y 2 hijos. Alguien más insistió en que había muerto cruzando el desierto de Arizona. Pero nadie sabía con certeza y con los años Roberto se convirtió en una leyenda urbana, en el que se escapó, en el único que logró lo que se propusieron. La verdad era menos romántica. Roberto sí había sobrevivido, sí había construido una vida nueva en California, pero no era la vida de éxito que sus antiguos compañeros imaginaban. Trabajó durante 15 años en empleos precarios, siempre con miedo de ser deportado, siempre usando documentos falsos, siempre mirando por encima del hombro. Se casó con una mujer salvadoreña que tampoco tenía papeles. Tuvieron un hijo que nació ciudadano americano y vivieron en un departamento de una habitación en el este de Los Ángeles, donde las sirenas de policía eran la música de fondo de cada noche. Roberto nunca olvidó aquella noche de agosto. Cada año, cuando llegaba el 30 de agosto, se sentaba solo en el balcón de su departamento y bebía una cerveza en silencio, pensando en Daniel, en Javier, en Ramiro. Se preguntaba si habían sobrevivido a la prisión, si habían logrado rehacer sus vidas, si alguna vez lo perdonarían por haberlos dejado atrás. La culpa era un peso que cargaba todos los días, una deuda que nunca podría pagar. En 1995,
15 años después de aquella noche, Roberto recibió una noticia que lo destrozó. Su hijo, que ahora tenía 12 años, le preguntó un día durante la cena: «Papá, ¿por qué nunca hablas de México? ¿Por qué nunca hemos ido a visitar a tu familia?». Roberto lo miró con los ojos húmedos y no supo qué responder. ¿Cómo le explicaba a su hijo que no podía volver porque era un fugitivo? ¿Cómo le contaba que había dejado atrás 3 amigos que pagaron el precio de un sueño compartido? Esa noche, cuando su esposa y su hijo dormían, Roberto sacó una caja vieja del fondo del armario. Dentro había recortes de periódicos amarillentos de Guadalajara, artículos sobre el asalto a la joyería, sobre la captura de sus compañeros. Los leyó por enésima vez, con las manos temblorosas, y luego lloró en silencio. Mientras tanto, en Guadalajara, Daniel, Javier y Ramiro habían formado algo parecido a una amistad de supervivientes. Se reunían una vez al mes en una fonda barata del centro, comían tacos y bebían cerveza mientras hablaban de lo difícil que era conseguir trabajo, de lo mucho que los juzgaba la sociedad, de lo pesada que era la cadena invisible de los antecedentes penales. Nunca hablaban directamente de aquella noche de agosto, pero siempre estaba ahí, flotando entre ellos como un fantasma que no podían exorcizar. En el año 2000, 20 años después de la noche de los pasamontañas, Ramiro murió de cirrosis hepática a los 45 años. El alcohol había sido su forma de lidiar con los recuerdos, con la culpa, con la sensación de haber desperdiciado su vida. Daniel y Javier asistieron al funeral, que fue un evento triste y pequeño en un cementerio de las afueras de Guadalajara. Solo estaban ellos dos, un sacerdote que recitó oraciones mecánicamente, y 2 sepultureros que esperaban con palas en las manos. Mientras bajaban el ataúd, Daniel se acercó a Javier y le dijo: «Éramos 4, ahora somos 2. ¿Crees que Roberto sepa que Ramiro murió?». Javier negó con la cabeza. «Si supiera, estaría aquí», respondió. Pero Roberto no sabía. Vivía su vida en Los Ángeles, aislado de todo lo que había dejado en México, construyendo muros emocionales tan altos que ni siquiera su propia familia podía escalarlos. Su hijo creció y se convirtió en un joven americano que apenas hablaba español y que no entendía por qué su padre siempre parecía tan triste, tan ausente. Su esposa intentó durante años romper esa barrera, hacerle hablar de su pasado, pero Roberto solo decía: «Hay cosas que es mejor dejar enterradas». En 2010, 30 años después de aquella noche, Roberto recibió una llamada que cambió todo. Era un número de Guadalajara que no reconocía. Dudó antes de contestar, pero finalmente presionó el botón verde. «¿Roberto Valdés?», preguntó una voz que no había escuchado en 3 décadas. «Javier», respondió Roberto sintiendo que el corazón se le detenía. «Sí, soy yo», dijo Javier. «Daniel murió. Infarto. Pensé que deberías saberlo». El silencio que siguió fue largo y denso. Roberto se sentó lentamente en el sofá de su sala, con el teléfono presionado contra la oreja, incapaz de hablar. Javier continuó: «Ramiro murió hace 10 años. Ahora solo quedamos tú y yo. 30 años, Roberto. 30 años huyendo. ¿Valió la pena?». Roberto quiso decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salían. Finalmente, con la voz quebrada, dijo: «No, no valió la pena, nada valió la pena». Javier suspiró al otro lado de la línea. «El funeral es el jueves. Si quieres venir, estaré ahí. No te culpo por haberte ido, Roberto. Todos hicimos lo que pudimos para sobrevivir. Pero sería bueno verte, aunque sea una vez antes de que yo también me muera». Roberto prometió pensarlo y colgó el teléfono. Se quedó sentado en el sofá durante horas, mirando la pared,
pensando en 4 jóvenes que una noche de agosto de 1980 creyeron que robar una joyería les daría la libertad que buscaban, sin saber que esa noche los encadenaría para siempre. Roberto no fue al funeral de Daniel. No pudo. El miedo a ser arrestado después de 30 años era demasiado fuerte. La vida que había construido en Estados Unidos era demasiado frágil. Pero esa noche, solo en su departamento, sacó aquella caja vieja con los recortes de periódico y les agregó algo nuevo. Una foto de los 4 que alguien había tomado en la fábrica de calzado meses antes del asalto. Eran jóvenes, sonrientes, llenos de esperanza. Roberto miró aquellas caras y apenas pudo reconocerse. «Lo siento», susurró a la foto. «Lo siento mucho». Si estas historias te conmueven, no olvides suscribirte al canal y compartir con nosotros en los comentarios de dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa todo para nosotros. Los años siguieron pasando. Javier vivió hasta 2018, muriendo a los 60 años de cáncer de pulmón después de toda una vida fumando para calmar los nervios. Murió solo en un hospital público de Guadalajara, sin familia que lo acompañara en sus últimas horas. Las enfermeras comentaban que en su delirio final repetía nombres: Daniel, Ramiro, Roberto, y hablaba de una noche de agosto que había destruido todo. Nadie le avisó a Roberto de su muerte. No había forma de contactarlo. Roberto sigue vivo hoy, en 2025, convertido en un anciano de 68 años, que vive en un asilo de Los Ángeles pagado por su hijo, que se convirtió en ingeniero y tiene su propia familia. Roberto pasa los días sentado en una mecedora, mirando por la ventana, recordando aquella noche de agosto de 1980, cuando 4 jóvenes desesperados creyeron que la violencia y el robo eran la respuesta a sus problemas. De los 4, solo él sobrevivió, solo él logró escapar, solo él consiguió lo que se propusieron: huir del país y empezar de nuevo. Pero la victoria se siente hueca. Los otros 3 murieron cargando con las consecuencias de aquella decisión, pero al menos murieron en su tierra, rodeados de gente que hablaba su idioma, que entendía su historia. Roberto escapó físicamente, pero nunca pudo escapar emocionalmente. Pasó 45 años huyendo de una noche que lo persigue cada vez que cierra los ojos. A veces, en las noches cuando no puede dormir, Roberto se pregunta qué habría pasado si aquella noche hubieran tomado una decisión diferente. ¿Qué habría pasado si en lugar de entrar a esa joyería hubieran buscado otra forma de conseguir dinero, de cruzar la frontera legalmente, de construir vidas dignas sin violencia? Pero las preguntas sin respuesta son el lujo cruel de los sobrevivientes, y Roberto tiene décadas de ellas acumuladas en su memoria. La noche de los pasamontañas terminó hace más de 4 décadas, pero sus ecos siguen resonando. En las calles de Guadalajara, la joyería La Perla de Occidente cerró sus puertas a mediados de los 80 y ahora es una tienda de ropa. El cuarto de azotea, donde los 4 planificaron el asalto, fue demolido para construir un edificio de departamentos. El Datsun destartalado fue encontrado abandonado semanas después del asalto y vendido como chatarra. Las evidencias físicas de aquella noche desaparecieron con el tiempo, pero las cicatrices emocionales permanecen, invisibles pero permanentes. En el asilo de Los Ángeles, Roberto guarda todavía aquella caja con los recortes de periódico y la fotografía de 4 jóvenes sonrientes que ya no existen. A veces la abre y mira las caras de Daniel, de Javier, de Ramiro, de sí mismo. Se pregunta si ellos, desde donde sea que estén, lo habrán perdonado por ser el único que escapó. Se pregunta si él algún día podrá perdonarse a sí mismo por haber dejado atrás a Daniel aquella noche, por haber elegido la supervivencia sobre la lealtad.
por haber construido una vida sobre los escombros de una amistad destruida. La respuesta nunca llega, porque algunas preguntas no tienen respuesta. Solo queda el peso de los recuerdos, el eco de aquellas sirenas en la noche, el siseo del soplete cortando metal, los gritos del velador, el miedo en los ojos de Daniel cuando se separaron en la huida. Solo queda la verdad incómoda de que 4 jóvenes entraron a una joyería una noche de agosto de 1980 y solo uno salió realmente libre, aunque esa libertad terminó siendo la prisión más cruel de todas, la de vivir sabiendo que sobreviviste mientras otros pagaron el precio completo. Roberto Valdés cierra los ojos en su mecedora y vuelve a estar en Guadalajara, en aquella azotea calurosa, brindando con 3 amigos por un futuro que nunca llegó. Por la libertad, dice Ramiro levantando su vaso, por salir de esta mierda de vida, agrega Javier. Daniel levanta su vaso en silencio, y Roberto, el único que sigue vivo para recordar, susurra con lágrimas corriendo por sus mejillas. Por los que dejé atrás. Perdónenme. La noche de los pasamontañas terminó hace 45 años, pero para Roberto Valdés, el único que logró escapar, esa noche nunca termina. Se repite cada vez que cierra los ojos, cada 30 de agosto, cada vez que escucha una sirena en la distancia. Es el precio de ser el sobreviviente, de ser el que huyó, mientras otros se quedaron a pagar. Y en el silencio de su habitación de asilo, rodeado de extraños que no conocen su historia, Roberto Valdés sigue huyendo de una noche que jamás podrá dejar atrás.